Bueno, estamos con Rubiela Mejía Londoño, ¿cierto? Bueno, en el municipio de La Tebaida, Quindío. Rubiela es, vamos a hablar primero, ¿está casada con quién? Omar Botero Omar Botero, ¿qué? Ramírez. Ramírez. ¿Omar era hijo de quién? De Gregorio Botero y Raquel Ramírez. ¿Y Gregorio era hijo de quién? De Hipólito Botero. Gregorio era Botero Guzmán. Botero Guzmán. Ah, era hijo de Hipólito Botero Botero y de Amalia Guzmán Botero. Ellos eran 5 hermanos. Eso. Bueno. Y Rubiela es hija de quién? De Lisímaco Mejía Jaramillo Sí. y Aelia Londoño Arango. Bueno, ¿y Lisímaco era Mejía de dónde? Él nació en Aguadas, pero se crió en Navejorral, en Pantanillo, Ajá. allá, Y su mamá nació en Villahermosa. en Villahermosa, Tolima. ¿Y su mamá era hija de quién? De Arsenia Arango y Rogelio Londoño. Y Rogelio Londoño Gaviria. Londoño Gaviria, sí. Ok, listo. Entonces empecemos a desbaratar esa genealogía de los Londoños para poder entender. Entonces, Rogelio Londoño Gaviria, hijo de José María Londoño Botero, José María Londoño Botero, sí. que era hermano de Emiliano, de los que dicen en Tebaida y en Quimbaya el padre Emiliano. Hijos de Emiliano. Exacto. Y, Del padre Pepe. no, de Emiliano. De Emiliano, que Emiliano era hijo del padre Pepe. Exacto. Le decían padre Pepe, pero Exacto. por cariño, no porque Exacto. padre Pepe. Claro que el padre Pepe era José María Londoño, el de la Unión. Y José María era el papá de Nicolás. Nicolás era el papá... Nicolás era hermano de Rogelio. No, Nicolás... Había otro Nicolás. Sí, había otro. Nicolás era el papá de Emiliano y de José María. Ah, sí. Y Anita Botero, era Nicolás Londoño, Anita Botero, ¿no? Exacto. Y Anita Botero era hermana de Hipólito Botero, el papá de Gregorio. Sí. Y Anita Botero era hermana de Ponciano, el bisabuelo de Mireya Botero. Para que vea cómo estamos de emparentados. Y resulta que la mamá de la abuela de Mireya Botero Margarita. era prima hermana de mi abuela. Claro, La porque mamá de era, mi papá. porque era hija de Ponciano. Y Ponciano era hermano de Ana María. Y Margarita también era prima hermana de José María, el papá de Rogelio. Ay, ni me acuerdo. Y Rogelio, primo hermano de Baltasar Londoño, el papá de don Ricardo, marido de Duilia. Y de don Roberto. Y de Juan y de Pedro. Y de don Roberto de Cascaramarga. No, el papá Rogelio hermano era de don Roberto, el papá de Roberto. Y de don Rodrigo. Claro, José María era hermano de Rodrigo. Y Rodrigo, el abuelo de Timochenko. Rodrigo y don Roberto, Camilo. don Camilo. Y ellos eran tíos, Bueno. hermanos de ellos, sí. Ese era Rogelio Londoño, Ese era Rogelio. hijo de José María Londoño. Mi abuelo. Y los hijos de Rogelio Londoño y Arsenia, ¿quiénes eran? Eran Eliezer, que era el mayor. Eliezer Londoño. ¿Casado con quién? Con Hágale, lo que sí se Dioselina acuerda. Arango. Dioselina Arango. Dioselina Arango. Dioselina. Y, a ver, en orden más o menos. Bueno, Más o menos. Vamos a nombrar los hombres. Listo, Eliezer. Casado con Dioselina. Sí, Nicolás, no, Nicolás, no. Ay, ya me están olvidando. Tranquila, estamos hablando de los tíos De suyos. los tíos míos, sí. Listo. El tío Eliezer. Estaba Sergio, Sergio, casado con Tilbé Londoño. ¿correcto? Bueno. Alonso con Mariela Botero. Alonso Londoño con Mariela Botero. Con Mariela Listo. Botero. Mariela Botero, hermana Livia. de Livia. A ver, María, la hija de Jaime Botero Guzmán. Hermana de Livia, sí. O sea que, Esas son primas hermanas mías. Las... y de su marido. Primas hermanas sí. de su marido. Y primas hermanas suyas. Bien curioso, ¿no? Bien curioso. Bueno. Y a ver, esa es Jocelina. Néstor con Celia Londoño. Néstor con Celia Londoño. Entonces, Celia, hermana de Célimo.
de Sergio, de Zenobia, Ajá, de Olma, ajá. de Orlando, ya no me acuerdo cómo Celi- era el otro. y Selima, Celia, Celia, ¿era hija de quién? de don... Celia era hija de... ¿Cómo se llamaba? Don Efraín Londoño. Efraín Londoño. Y la tía, como la señora era tía también era hermana de mi abuelo. Olma, ya me van olvidando cómo lo Lida. No. No. Creo que hay una nieta de Efraín Londoño que vive en Italia, ¿cierto? Lida. Lida. Pero Lina es adoptada. Lida es adoptada, exacto. La crió Eso. Elvia, sí. Elvia era hija de don Efraín. Exactamente. Elvia sí, Lina. Lida, sí. Ah, la mamá era Londoño Londoño. Y ese Efraín era Londoño Botero, según me contaron, Sí, era don Efraín Londoño, que también era primo hermano. de José Era María. que de los hermanos, sí. De José María no, No, de, de Papá Rogelio. de Rogelio. Sí, Ave María. mi hermano, sí. ¿De cuál sería eso? Bueno, entonces íbamos en A ver, los tíos suyos. Elizabeth con Mario Villegas. Elizabeth Londoño, No, Mario no, como el que llamaba Mario era el otro. El de... Sí, como que era Mario que llamaba el esposo, ya ni me acuerdo del esposo de Elizabeth. ujú, Que esas son primas, son Betty, Fabiola, Miriam, Fanny. ujú. Esas sí las conocerá usted. No, no las supe. Ellas son de Quimbaya. Son Betty Villegas, Fabiola, Fanny, Miriam. Sí, ven, no les conozcan de Quimbaya. Serán familiares Esa era la de... hermanita menor de mi mamá. Y Evelio, Ajá. que era casado con Elisita Echeverri. Ah, Evelio Londoño, el papá de Jair. Era el hermanito menor de mi mamá. ¿Cómo que Evelio era? Ellos eran 11 hermanos. O sea que Jair era primo hermano suyo. Sí. Vea. Y muy criado conmigo, tal vez como un hermanito. Me hizo mucha falta porque fue así, siempre tuvimos muy Entonces, buena amistad. Néstor, el loco de la 25, primo hermano suyo. En Palmira. El loco de la 25, como le decían en Palmira. No, Néstor era el tío. Era el tío. hijo, sí, Alba era la prima. Mm, Alba era las hijas, el esposo de Alba. mm. Así, era hijo de Néstor. Entonces Néstor casado con Celia. Sí, era el tío suyo. Era don Efraín y... A ver, ¿cuál me faltará? De los tíos suyos. Ellos eran 11. Viviana, que ella no se casó, era la menor. Porque el abuelo se volvió a casar después de viudo a los muchos años con una sobrina. El abuelo José María. No, Rogelio no. Rogelio. Ah, ok. Primero se casó con Arsenia Arango, que era también de Villahermosa, Tolima. Y luego se casa con quién? Con Anita Arango, Ah, sobrina de la esposa. sobrina de él. Ah, de él. Sí, porque Valeriano y ellos eran, la mamá de ellos era hermana de Papá Rogelio. Por Dios. ¿Cómo? Ah, Valeriano y Rogelio eran sobrinos de... De Papá Rogelio. De Rogelio. No, primos hermanos, La mamá de ellos, hermana de Rogelio. Sí. Claro, por eso eran sobrinos. Valeriano y... Ay, hijo de madre, el esposo de Silvia y de Rosaura. Primos hermanos de mi mamá, porque la mamá de ellos era hermana de Papá Rogelio. Eran Impresionante. Felisa, Leonisa, Elisa. ¿Cómo era? Entonces, sí, Elisa era la mamá de... Entonces, sí, eran todos hermanos. Ellos eran Elisa, Elisa. Había otra Elisa de las mayores, que era la mamá. No era la mamá de Julia y de la mamita Julia. esa Y era ella- Julia. Pero La mamá de Silvia. ella, por eso, sí, pero la mamá de ella se llamaba Elisa. ¿O cómo era que llamaba? Elisa Londoño, sí. No, se llamaba Viviana Londoño Gaviria, hermana de Rogelio. No, la mamá de Julia no se llamaba Viviana. Eran Felisa, Leonisa, Elisa. Yo tengo un librito donde están ellas. Bueno, yo sé hasta donde me contaron Rubiela y las hermanas, cuando estaban vivas, me contaron que Rogelio tenía una hermana que se llamaba Viviana Londoño Gaviria, que era la casada con Nicanor Echeverri, y tuvieron a Julia, a Elisa y a otras más. Julia, la mamá de ellas, de las Botero Echeverri, Elisa, la mamá de Timochenko, y otras más.
Por eso, y esa no era hermana de papá Rogelio. Claro, Era hermana de papá Rogelio, sí. claro. Por eso el Londoño Gaviria. Y la mamá de Rogelio se llamaba Viviana Gaviria. Por eso sea que tenían tantas Vivianas. Tantas Porque Vivianas. La hija de papá Rogelio, la última que tuvo, también se llamaba Viviana. Claro. Que ella murió. Y ella por nunca eso se casó. José María Londoño, el hermano de Emiliano, José María, el papá de Nicolás, casado con Viviana Gaviria y tiene a Rogelio y a los hijos. Sí, Sergio, yo creo que ya, yo, sí. ¿Cuáles eran los hermanos de Rogelio? Que usted se acuerde. Pues, O sea, tíos de su mamá. ahorita no, nada. No se acuerda. Bueno, entonces retomemos los tíos Pues suyos. yo porque los tengo por ahí apuntados, porque no se me olvide. Bueno, entonces retomemos los tíos suyos. Entonces, vamos a decir nombres, no importa que no sean en orden. Entonces está Sergio. ¿Está quién? Néstor, Néstor, Alonso, Alonso, Evelio, Evelio. sí, ¿van cuántos? 4. ¿Su mamá cómo se llamaba? Adelia, Adelia. 5. Lucrecia, Lucrecia, Virginia Virginia y Elizabeth. y Elizabeth. Me faltan 2 hombres. Virginia, la mamá, la casada con el Escobar. Con Ignacio Escobar, otro primo hermano. Claro, otro primo hermano. Eso es dele con dele. Entonces, y faltan dos tíos, que son cuáles. Pero ¿cuáles me faltan? Néstor, Sergio, Alonso, Evelio, Gilberto. Gilberto. ¿Y cuál otro me falta? Y esos eran 6 hombres. 6 hombres o 4 mujeres. Ujú. ¿Cuál me faltó? No lo sé. Gilberto, Alonso, Evelio. Ah, Gilberto. entonces había una Elizabeth Londoño Arango, que no era Elisa, sino Elizabeth Londoño La Arango. hermanita menor de mi mamá, Elizabeth. que era la casada con el Villegas. Ah. La mamá de los Villegas. Con un Villegas de Quimbaya. Sí, hermano doña Alicia Villegas. Y de- Ah, no, esos son parientes, Mario esos Villegas. muy parientes, hermanos de Eran Mario, ¿cómo era que llamaban? de Alberto Villegas Hermano y de Pedro Alberto. Villegas. Y de Pedro, sí. Bueno, esos Villegas son Villegas Londoño. Esas son las primas mías que yo le digo que usted no las conoce. Que me hacen muy Alicia, claro, es que Pedro Villegas se casó con una prima mía que se llama Azucena Botero Botero. Ah, sí, yo la conocí. Y Alberto Villegas se casó con otra prima mía por el Echeverri llamada Isabel Londoño Echeverri, la hermana de Margot. ¿Cómo se llama una de las niñas de Isabel que ahora es que estaba pensando yo era antes de las niñas, que ella se le mató una cuando recién ida a Nancy Nancy, ¿cómo es una, la mayor. Y la otra, ¿cómo se llama? La otra se llama Gloria. Ella se fue con ellas de aquí chiquitas. Hombre, se me olvida la otra muchacha. Son 2, yo sé que son 2. Mi papá quería mucho a Aloncito. ¿Ves cómo? Alonso Londoño, que se casó con una tía abuela mía que se llamaba María Echeverri. Yo les conocí mucho a doña María y a Alonso. Pa' que vea. Pero es que mi papá lo recordó, mi papá se crió en Quimbaya. Lo Claro. recordaba mucho, compartió mucho con ellos. Él Vea. se crió de la madre Joaquina, porque se vino muy joven a vivir a Quimbaya y vivió con ellos. Que Joaquina era prima hermana de José María, el papá de Rogelio. Y de mi abuela, la mamá de mi papá, por el Botero. Se criaron juntas. porque La mi mamá de abuela su quedó- papá se quedaron ¿era juntas. quién? Mercedes Jaramillo Botero. Ah, era Jaramillo Botero, ¿hija de quién? No sé si... ¿No supiste? Y a ver, hija de... Espérese, era de Botero... Gregoria se llamaba la una Botero y la otra se llamaba Dolores Botero. No sé cuál sería la... Bueno. La del abuelo, la una era Dolores Botero y la otra Gregoria Botero. O sea que usted trae el Botero por el papá, lo trae por la mamá y lo trae por el marido. Todos pegaditos por ahí. Y entonces, ¿cuántos hijos es que tienes? 4. 4. ¿Qué son? Son Aleida, Sí. Fernando, Hernán y Teresita. Ah, bueno. ¿Y ya tiene cuántos nietos? 13, ¿Y cuántos bisnietos? 19. ¿Y tataranietos? No, Todavía no. Allá pronto. Bueno, Rubielita, entonces ya, para que el sobrino pueda empezar a trabajar sin que nos interrumpa. Allá empezó a trabajar. Muchas gracias, Rubielita, por la entrevista.
Un saludo pues a todos los boteros, salude a todos. Un abrazo bien grande, los recuerdo mucho. Un saludo.